Saludos cordiales. Nuestro equipo va a presentar un proyecto denominado Aplicación del Problemas de Valor Inicial en una maqueta de invernadero utilizando el enfriamiento newtoniano. El presente documento expone una experiencia de investigación aplicando todo el conocimiento adquirido a través de las clases de ecuaciones diferenciales ordinarias. Además, también de obtener una maqueta de invernadero, la cual consta de un sensor de HD11, el mismo que nos brindará los datos que nos ayudará con la resolución del PBI. Como objetivos tenemos el conocimiento adquirido aplicado en esta resolución, determinación de la acción de los problemas de valor inicial, examinar los cambios sufridos en la temperatura de la maqueta en los diferentes intervalos de tiempo. Como marco teórico tenemos que las ecuaciones diferenciales ordinarias nos sirven para describir la evolución de muchos fenómenos en varios campos, como la termodinámica, la dinámica de poblaciones, trayectorias de satélites, circuitos eléctricos, etc. En matemática, en el campo de las ecuaciones diferenciales, se utiliza también como un problema de valor inicial, el cual nos da un valor específico llamado condición inicial. La ley de enfriamiento de Isaac Newton. Esta ley asegura que la tasa del cambio de tiempo de la temperatura de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura medida del cuerpo y sus alrededores. En la ley de enfriamiento nos permite usarla en varios casos como resolución de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a aplicar a variables separadas. Presentación del enunciado de la aplicación. Los agricultores, especialmente los que trabajan en invernaderos, tienen mayores retos al momento de iniciar una siembra de frutos, en especial el tomate. La temperatura debe ser ideal para la planta. La maqueta de invernadero presenta una temperatura inicial de 26.01 grados centígrados y tomando en cuenta que la temperatura ambiente es de 13 grados centígrados y al pasar 5 minutos se obtuvo que la temperatura en ese intervalo de tiempo es de 19.0 grados centígrados. Aplicando el problema de valor inicial, se desea saber la temperatura en 150 minutos y se desea conocer en qué tiempo se alcanzará la temperatura de 20 grados centígrados. La ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. La rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Separamos sus diferenciales. La idea de separar sus diferenciales es dejar de un lado todo lo que tiene T de temperatura y al otro lado todo lo que tiene T de tiempo. Aplicamos un proceso de integración a ambos lados. La variable dependiente T de temperatura no está despejada, así que lo ideal es despejarla, como ya lo vemos en las imágenes. Una vez aplicada la propiedad tenemos lo siguiente: T menos Tm es igual a Euler elevado a la Kt por C. Como último paso despejamos la temperatura y así nos quedaría nuestra función solución. Tm temperatura ambiente, To temperatura inicial, K constante de proporcionalidad. Obtenemos los datos. En 0 minutos obtenemos 26.01 grados centígrados, en 5 minutos 19.05 grados centígrados. Realizamos los respectivos cálculos para determinar el tiempo en que llega la temperatura de 20 grados centígrados a ser máximo. Con los datos que hemos recogido calculamos las variables que nos faltan. Con los datos obtenidos calculamos el valor de C. Una vez que calculamos el valor de C, procedemos a calcular el valor de K. Calculamos la temperatura que se obtendrá al interior del invernadero, la cual será la T es igual a 13 grados centígrados.
Resolución analítica. ¿En qué tiempo se logrará la temperatura de 20 grados? Como se observan las imágenes, aquí tenemos un cuadrito en donde tenemos distribuidos los tiempos y los grados. En 0 minutos, 26.01 grados. En 5, 19.0,5 grados. En 150 minutos, 13. Y en donde estamos buscando en 20 grados es un tiempo de 4.04 minutos. La comprobación, una vez culminada la resolución analítica, se obtuvo los siguientes valores. Gracias a la maqueta de invernadero que trabaja en conjunto con el programa Arduino y da lectura de la temperatura que se muestra en la pantalla del computador cada 3 segundos, el que nos permite observar que en el minuto 150 la temperatura varía y se obtuvo de 12.6 grados. Por otra parte, se comprobó que en 4.04 minutos se obtuvo la temperatura de 20 grados. Conclusiones. En resumen, la temperatura que se obtuvo del invernadero automático en un tiempo de 150 minutos fue de 13 grados y el tiempo para alcanzar la temperatura de 20 grados fue de 4.04 minutos, aproximadamente. Como recomendaciones, bueno, nosotros recomendamos comprobar que las fórmulas y las expresiones estén bien planteadas para que podamos desarrollar correctamente el procedimiento y evitar las posibles fallas. También tenemos que asegurarnos que el sensor activado esté correctamente configurado para que de esta manera no nos dé datos erróneos. Revisar y tener en cuenta también el uso correcto de los decimales, ya que por uno u otro los valores cambian drásticamente. Sí. También hay que percatarse de no alterar involuntariamente la temperatura del invernadero y cumplir estrictamente con los objetivos de la investigación, lo que se quiere demostrar. Tomar en cuenta también que al tratarse la temperatura, esta puede variar bruscamente, como subir o bajar. Bueno, en el siguiente anexo podemos ver que se inició la toma de datos del invernadero automático. En la figura 2 podemos observar que los datos que obtuvimos a la 1 hora 18 minutos de haber empezado la toma de datos. En la figura 3 podemos observar que a las 2 horas de haber tomado los datos se obtuvo una temperatura de 24 grados centígrados. En la figura 4 podemos observar que a las 2 horas y 20 minutos de haber iniciado la toma de datos se obtuvo un resultado que la temperatura es de 26 grados centígrados, como podemos observar en nuestra pantalla LCD. En la figura 5, a las 2 horas 46 minutos de haber iniciado la toma de datos, se obtuvo ese resultado que es de 28 grados centígrados. Ya. A las 2 horas 50 minutos de haber iniciado la toma de datos, se obtuvo que es una temperatura máxima de 30 grados centígrados. En la siguiente imagen podemos ver que esos son los datos que se obtuvo del programa Arduino. Lo que cogimos y pegamos los resultados del programa en una hoja en documento en Word. Y se puede observar que se inició a las 6 de la tarde con 34 minutos la toma de datos con un valor inicial de 26.01 grados centígrados. Como podemos ver, si le sumamos 150 minutos a la hora mencionada, obtendremos que son las 9 horas con 1 minuto y 43 segundos y se obtuvo la temperatura de 12.06 grados, lo que puede comprobarse que en el resultado de resolución analítica se obtuvo de 13 grados y es aproximadamente. Y si aproximamos 12,06 grados centígrados, daría el resultado obtenido. En la siguiente imagen podemos ver que la temperatura de 20 grados centígrados se obtuvo en 4 minutos. Comenzamos desde las 9 y 12 minutos hasta las 9 y 16 minutos. Gracias por su atención.